Vi el nombre de mi jefe en el extracto bancario de mi esposa. Era su banco y su jefe, pero el nombre aparecía en mi móvil porque la cuenta era conjunta y había llegado un mensaje. Bizum, enviado por Marco Varela a Rosa Delgado. Una pequeña cantidad, una breve descripción. Soy Luis Gómez y llevo 8 años casado con Rosa. Una vida normal. Todo empezó a parecer extraño unas semanas antes. A Rosa le cambiaron de jefe en la empresa de Marco Varela. Ese mismo día, ella me enseñó con orgullo una carta en la que él la felicitaba por la presentación. Vi el nombre, Marco Varela. Entonces comenzaron las interminables reuniones, las cenas de equipo, los mensajes de WhatsApp a las 23. Una vez dejó el móvil en la mesa del salón y vibró al recibir un mensaje de Marco. Solo vi el nombre y un corazón verde en el mensaje anterior. Y el sábado, cuando tenía que ir a yoga, llegó 1 hora más tarde de lo habitual, sin esterilla y con la coleta perfectamente peinada, sin sudor ni cara de agotamiento. No dije nada, porque soy de esos que aguantan hasta que revienta. Pero mi cuerpo ya iba por delante. Dormía peor, comía sin hambre, notaba el pecho apretado cuando la veía escribir en el móvil y sonreír para sí misma. Un día le solté medio en broma a ver si al final ese jefe nuevo te va a adoptar. Ella se puso seria al instante. Dijo Luis, no digas tonterías, si vieras cómo grita en las reuniones no hablaba así. Ese cambio de tono me dejó frío. Porque no se limitó a reírse, se puso a la defensiva. El primer minigolpe fue cuando canceló la cena por nuestro aniversario. Teníamos reserva en un sitio de lavapiés con menú cerrado que ya habíamos pagado. 3 horas antes me escribió desde el trabajo que no podía venir porque se había liado un proyecto urgente y tenían que quedarse todos. Yo me cabreé, discutimos por WhatsApp, y al final cené solo en el restaurante rodeado de parejas que soplaban velas. Mientras clavaba el tenedor en el postre, ella mandó una foto al grupo de la oficina, la vi en su pantalla de bloqueo cuando llegó a casa después. Salía con varios compañeros, y al lado de ella, muy pegado, Marco, todos con copas en la mano. El segundo minigolpe fue una conversación tonta sobre el dinero. Yo le dije que íbamos justos, que las facturas de la luz y la compra en Mercadona se habían disparado y que igual tocaba apretarse el cinturón. Ella contestó que tranquila, que si hacía falta, ella podía adelantar gastos con su tarjeta, que para eso cobraba más que yo. Lo dijo con un tono entre orgulloso y condescendiente que no le conocía. Me noté la cara caliente, los puños tensos bajo la mesa. Algo se estaba moviendo entre nosotros, y no era solo la inflación. Y el tercer minigolpe fue ese domingo del clásico. Yo en el sofá con la camiseta del Atleti, sufriendo por inercia, y Rosa en la cocina, supuestamente preparando tupper para la semana. De pronto, vibra mi móvil con una notificación del banco. Movimiento en cuenta conjunta. Y debajo, una línea que me dejó paralizado. Rosa Delgado ha realizado un Bizum. No vi más porque el banner desapareció, pero la sensación fue clara, como si alguien hubiera tirado de una cuerda dentro de mi pecho. Me levanté, fui a la cocina, la vi con el móvil en la mano y la mirada rápida hacia la pantalla cuando entré. Pregunté algo simple. ¿Qué haces? Ella respondió revisar la lista de la compra, mañana hay que ir al Mercadona, esto es un desastre. Sonrió, pero apretó el móvil como si fuera un secreto. Yo volví al sofá, pero ya no vi el partido, solo la pantalla del teléfono en la mesa, esperando a que se encendiera. Cuando por fin Rosa se metió en la ducha, cogí mi móvil, abrí la app del banco y puse el dedo temblando sobre el icono de movimientos recientes, sintiendo que a partir de ese momento igual nada iba a ser igual. Cuando se cargó el extracto, la primera línea nueva fue clara. Bizum enviado el mismo día, a las 19:30. Destinatario Marco Varela. Cantidad 10 euros. Concepto escrito por Rosa en minúsculas para café después de la reunión.
No era el dinero lo que me clavó en la silla, eran las palabras. Para café después de la reunión. Si de verdad era un café inocente, ¿por qué escribirlo así en la descripción? Solo nosotros y Hacienda vemos los conceptos, pero parecía casi una broma privada. Noté el corazón subirme a la garganta, el calor subiendo por el cuello. Me acordé de que ese mismo día, a esa hora, ella me había mandado un audio diciendo que estaba agotada, que por fin salía de la oficina y que iba directa a casa porque no podía más. Ninguna mención a café con el jefe. Cerré la app y la abrí otra vez, como si pudiera haber leído mal. Pero allí seguía, la misma línea, el mismo nombre. Abrí el detalle y vi otra cosa que me hizo apretar los dientes. No era el primer visum. Había otros 3 en las últimas 3 semanas, todos a marco, todos de cantidades pequeñas, todos con conceptos parecidos. Uno ponía taxi vuelta a casa, otro decía entrada sin equipo, otro simplemente ponía luego me invitas tú. La mente se me llenó de escenas que no había vivido. No eran todavía imágenes claras, pero mi cuerpo reaccionaba como si hubiera visto una película completa. Manos sudadas, respiración corta, un sudor frío en la espalda. Me levanté del sofá, empecé a caminar por el pasillo sin rumbo, con el móvil en la mano. Pensé en llamarla al baño y enseñarle el extracto, pero lo único que habría conseguido era una explicación rápida. Y por primera vez no quería explicaciones, quería saber la verdad entera. Esa noche casi no dormí. Cuando por fin concilié el sueño, soñé que estaba sentado en una mesa enorme de reuniones, con todos sus compañeros mirándome y Marco en la cabecera riéndose conmigo, no de mí, y diciéndome que no preocupara, que ellos solo eran un buen equipo. Me desperté con el corazón desbocado y la almohada húmeda de sudor. Ella seguía dormida a mi lado, de espaldas, el móvil cargando en su mesilla. Me quedé observando su espalda, tan familiar, y al mismo tiempo me pareció la de una desconocida. Los días siguientes me convertí en detective cutre. Sin software espía ni cosas raras, solo atento. Empecé a fijarme en la ropa que se ponía para ir al trabajo. Más tacón, más pintalabios, sujetadores nuevos que yo no había visto antes. Miraba la ubicación de las fotos que subía a Instagram. Una historia del jueves noche con una copa en la mano y luces de terraza que no parecía la típica cena de empresa. Los comentarios eran de sus compañeras, emojis de fuego y frases tipo jefa te sales. Nada de Marco por ahí, pero yo ya le veía incluso en los reflejos de los cristales. El segundo golpe fuerte llegó un viernes por la tarde. Yo había salido antes de la oficina porque el jefe nos dejó libres a las 3, plan de conciliación cutre. Rosa me había dicho que tenía comida de empresa con cierre de trimestre y que volvería tarde, que no me esperara para cenar. Decidí aprovechar para arreglar el armario del pasillo, que llevaba meses hecho un desastre. Saqué cajas, abrigos, bolsas de deporte. En una balda alta estaba su bolso negro, el que usa solo para reuniones importantes. Lo cogí para guardarlo mejor y noté algo duro dentro. No te voy a mentir, abrí el bolso sin pensar en si estaba bien o mal. Dentro encontré el neceser, el cargador, el estuche de gafas, una mascarilla vieja y un sobre de hotel doblado por la mitad. El sobre llevaba el logo de un hotel de 4 estrellas cerca de Gran Vía, uno de esos de turistas y ejecutivos. Dentro había un recibo. Habitación doble, una noche de sábado, fecha de hacía 2 semanas. Check-in a las 20:10, check-out a las 9:15. Consumiciones del minibar, 2 gin tonics, unas patatas, una botella de agua. Nombre de la reserva Marco Varela. Y en observaciones, un sencillo más invitada. Sentí literalmente cómo se me aflojaban las rodillas. Me apoyé en la pared del pasillo, con el papel temblando entre los dedos. Recordé ese sábado perfectamente porque yo había estado en casa con gripe, tirado en el sofá.
Rosa me había dicho que tenía cena de chicas con sus amigas de la universidad por el centro, que probablemente dormiría en casa de una de ellas porque no le apetecía cruzar Madrid de madrugada y yo estaba hecho polvo. Me mandó una foto al principio de la noche, todas con copas, y luego silencio. A la mañana siguiente me dijo que estaba con resaca y que venía en metro. Yo me lo tragué con un vasito de paracetamol. Volví a leer el recibo, por si ponía alguna cosa que me diera un respiro. Nada. Habitación doble, nombre de él, invitada sin nombre. El cuerpo me pedía gritar, tirar algo al suelo, romper el papel en 1000 pedazos. En vez de eso, saqué el móvil, lo puse sobre el recibo y le hice varias fotos. Primero el logo del hotel, luego la fecha, luego el detalle del nombre de Marco. Me aseguré de que se veía todo. Después devolví el recibo al sobre, el sobre al bolso y el bolso a la balda, exactamente como estaba. Me miré las manos y vi que me temblaban. Me noté la boca seca, la lengua pegada al paladar. Me fui a la cocina, abrí el grifo y bebí agua directamente de la palma, como un niño. Tenía la sensación de estar dentro de una broma pesada, esperando que alguien saliera de detrás de la puerta con una cámara. Mientras intentaba ordenar la cabeza, escuché el ruido del ascensor, la puerta del portal abriéndose, sus pasos por el pasillo del edificio. Levanté la vista y la vi entrar con una bolsa de la compra, sonriendo, diciendo que había pillado croquetas congeladas en el día porque estaban de oferta. Yo seguía con el sabor a metal en la boca y las fotos del recibo en el móvil, escondido en el bolsillo, sin saber aún qué iba a hacer con todo eso. No tardé mucho en explotar. Aguanté todo ese viernes fingiendo normalidad, cenando las croquetas que ella hizo en la freidora de aire, viendo una serie cualquiera en Netflix mientras ella apoyaba los pies en mi pierna como si nada. Yo notaba cada pequeño roce como una contradicción. Esa misma pierna que ella usaba de reposapiés era la de un marido al que le había mentido para meterse en un hotel con su jefe. Esa idea me martilleó tanto que esa noche casi no pegué ojo. El sábado por la mañana esperé a que terminara la ducha. Me senté en la mesa de la cocina con el móvil y el extracto del banco abierto. Cuando salió con el pelo mojado y el albornoz, le dije: Rosa, siéntate un momento. Ella me miró extrañada, se sirvió café, se sentó frente a mí. Noté que le tembló un poco la mano al dejar la taza en la mesa. Preguntó qué pasa con una voz que ya sonaba a defensiva. Le enseñé el móvil con el extracto. Le dije: he estado revisando las cuentas y me he encontrado esto. Señalé el Bizum a Marco. Ella lo miró un segundo y puso una mueca. Dijo: a eso, nada, un café que le pagué un día porque me salvó de un marrón, luego me lo devolvió en metálico. Intentó sonreír como si fuera una tontería. Yo mantuve la mirada fija. Deslicé la pantalla hacia arriba, enseñándole los otros Bizums. Le dije: no es solo un café, son varios, y todos fuera de horario. Y esa noche en la que me mandaste un audio diciendo que ibas directa a casa. Su cara cambió. Los ojos se le pusieron duros, la sonrisa desapareció. Contestó: ahora resulta que no puedo invitar a un café a nadie sin pedirte permiso. Hablas como si fuera un delito. Sentí cómo me subía la rabia. Apoyé el móvil en la mesa con más fuerza de la necesaria. Dije: no es un café, es que me estás mintiendo sobre dónde estás y con quién. Ella cruzó los brazos, miró a un lado. Soltó una frase que me atravesó. Dijo: Luis, lleva semanas paranoico, cualquier cosa que hago te parece sospechosa. Marco es mi jefe, si me quedo a tomar algo con él es por trabajo. Vale. Trabajo. Ahí saqué el segundo as. Me levanté sin decir nada, fui al pasillo, cogí su bolso negro de la balda y volví a la cocina. Lo abrí delante de ella, saqué el sobre del hotel y lo puse sobre la mesa, abierto, con el recibo hacia arriba. Dije: y esto también es trabajo. Rosa se quedó quieta,
mirándolo. La vi tragar saliva. Sus dedos buscaron el borde del papel, como si quisiera girarlo o esconderlo sin que se notara. Tardó un eterno segundo en hablar. Al final dijo: eso fue una cena de empresa, algunos se quedaron en el hotel porque habían bebido, yo solo subí a dejarles unas cosas y luego me fui a casa de Laura. La misma versión que me contó aquel domingo, pero retorcida para encajar el papel. Respondí muy despacio. Dije: aquí pone habitación doble, check-in sábado por la noche, check-out domingo por la mañana y pone una invitada. Ese sábado yo estaba con fiebre en el sofá. Tú me dijiste que dormías en casa de Laura y llegaste justo después de la hora del check-out. No hace falta ser Sherlock para ver lo que hay. Hubo un silencio raro, denso. Ella levantó la vista, me miró directamente por primera vez desde que empezó la conversación. Vi miedo, pero también algo de orgullo. Dijo: ¿qué quieres que te diga? Que fue un error, que me sentí halagada, que llevaba meses sintiéndome invisible en casa y que necesitaba aire. Pues eso. Pues eso me golpeó casi más que la palabra error que nunca llegó a pronunciar. Sentí una punzada en el pecho, como si me hubieran cortado la respiración un segundo. Dije sí, que pasó algo. Ella respiró hondo. Contestó: pasó una vez, esa noche, nada más. Marco estaba pesado, yo estaba borracha, se nos fue de las manos. Me miró esperando que yo creyera que solo había sido una vez. Yo pensé en los visums. Pensé en los WhatsApps nocturnos, en la foto de la terraza, en sus cambios de ropa, en su perfume recién estrenado. Pregunté: ¿y entonces por qué estos pagos todas estas semanas? ¿Por qué los mensajes a las 11? ¿Por qué las reuniones inventadas? Ahí se derrumbó un poco la historia de una sola noche. Ella tuvo que improvisar. Dijo: nos hemos vuelto cercanos, hablamos mucho, me ayuda con cosas del curro. Los basams son tonterías de equipo. Nada que ver con el hotel. El hotel fue un desliz, me arrepentí en el mismo momento. Yo notaba que cada frase me abría otra herida. La cabeza me pedía levantarme y marcharme, pero me quedé clavado en la silla, las manos apretadas. Dije: ¿desde cuándo? Ella miró la ventana, luego la mesa. Contestó: al principio eran solo charlas, luego flirteo, yo qué sé, desde antes del verano quizás. Meses, por tanto. No un desliz aislado. Fue el tercer minigolpe de esa mañana. No era solo el acto físico, era la construcción lenta a mis espaldas. Le dije y pensaba seguir como si nada, viniendo a casa, besándome, hablándome de tu jefe como si solo fuera un pesado. Rosa se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Dijo: no tienes ni idea de cómo me he sentido estos años, siempre cansado, siempre preocupado por la hipoteca, sin mirarme, sin tocarme. Marco me ha recordado que existo. Sí, me equivoqué, pero tú no eres precisamente perfecto. Esa frase me encendió. Me levanté también, notando los latidos en las sienes. Dije: una cosa es que tengamos problemas y otra que te metas en un hotel con tu jefe mientras yo estoy en casa con 40 de fiebre. Son ligas distintas. Nos quedamos de pie, cara a cara, casi sin espacio entre los dos, pero parecía que había un abismo. Ella rompió a llorar entonces, pero eran lágrimas raras, más de rabia que de culpa. Dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Divorciarte, montar un drama, ir a la empresa a contarlo? Había un desafío en sus palabras, como si no creyera que yo fuera a mover ficha. Yo no respondí. Solo cogí el móvil, guardé el recibo en el bolso otra vez y dije: hoy duermo en el sofá. Intenté pasar junto a ella, pero noté cómo me agarraba del antebrazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel. Dijo: Luis, no hagas nada todavía, por favor, déjame hablar con Marco, arreglarlo, que no vaya a más.
Y escuchar su nombre en su boca en ese tono fue la chispa que me faltaba para tomar una decisión muy concreta en la cabeza, aunque aún no se la dije. Esa decisión fue sencilla dentro del caos. Si ella estaba tan preocupada por lo que pasara en la empresa, por su imagen ante Marco, su reputación de jefa perfecta, yo iba a mover precisamente ese suelo. No con gritos ni escándalos en la puerta, sino con algo que se me da bastante bien, papeles y procedimientos. El lunes pedí teletrabajo en mi empresa alegando asunto familiar. Mientras Rosa se vestía en el dormitorio con su traje gris y sus tacones, fingiendo normalidad, yo le dije que había quedado con un amigo por la tarde. En realidad, a quien llamé fue a un abogado que me recomendó un compañero. Quedamos en un café cerca de Alonso Martínez. Le llevé impresos los extractos del banco con los visums remarcados y las fotos del recibo del hotel. Él los miró sin pestañear y dijo: tienes material de sobra para un divorcio ventajoso, sobre todo si en la empresa de él tienen protocolo interno sobre relaciones entre jefe y subordinada. Esa frase se me quedó grabada. Protocolo interno. Le pregunté cómo podía usar eso sin dejar a Rosa en la calle ni hundir a nadie, porque por muy cabreado que estuviera no quería ver a mi mujer despedida y arruinada, solo quería que se cayera la máscara. El abogado me explicó opciones. Una de ellas era enviar una queja anónima a Recursos Humanos, adjuntando pruebas limitadas, lo justo para que abrieran una investigación y pusieran a Marco bajo foco. Otra era informar a la mujer de Marco, si la había, lo cual en España suele tener más efecto que cualquier expediente. Salí de la reunión con un plan. Por la tarde, mientras Rosa decía que se quedaba en la oficina por cierre de mes, yo me senté en el salón con el portátil. Entré en LinkedIn, busqué el nombre de Marco Varela, entré en su perfil público. En la sección de información personal salía casado, 2 hijos, con fotos de una escapada a Cádiz. De ahí salté al Facebook de su mujer, accesible desde una etiqueta en la foto. Vi a la familia posando en la playa. Me ardió la cabeza pensando que mientras ellos sonreían al sol, yo estaba en casa revisando facturas. Primer golpe de la tarde. Escribí un correo anónimo a Recursos Humanos de la empresa de Rosa. Usé una cuenta nueva con nombre neutro. Les dije que había indicios de relación sentimental entre un director y una subordinada que afectaba al ambiente de trabajo. Adjunté una copia del recibo del hotel con los apellidos visibles y un pantallazo de un visum con el nombre de Marco, borrando por respeto otros datos. Terminé con una frase simple. Creo que deberían revisar si se respetan los códigos internos de conducta. Segundo paso, más personal. Después de darle vueltas durante 1 hora, escribí a la mujer de Marco por Messenger. Algo corto. Soy el marido de Rosa, trabajo en otra empresa y he descubierto que mi mujer y tu marido han estado en un hotel y mantienen una relación más allá del trabajo. No quiero hacerte daño gratuito, pero creo que tienes derecho a saberlo. Si alguna vez quieres hablar y contrastar fechas, este es mi número. Dudé unos segundos antes de darle a enviar, sentí un sudor frío, pero lo hice. El tercer movimiento fue en casa. Abrí la aplicación del banco y moví parte importante de nuestros ahorros de la cuenta conjunta a una nueva cuenta a mi nombre que había abierto esa misma mañana en la sucursal. Dinero legalmente mío, ahorro de mi sueldo, que dormía en una cuenta donde ella tenía firma. Dejé suficiente para gastos del mes, alquiler, facturas, compra, para que no se notara de inmediato. El resto lo puse a salvo. No era venganza económica, era protección, por si esto acababa en abogados tirándose códigos civiles a la cara. Los días siguientes el ambiente en casa se volvió todavía más extraño. Rosa recibió una llamada el miércoles a media mañana mientras yo hacía teletrabajo. Escuché su tono desde el pasillo. Dijo así claro: subo a recursos ahora. Volvió 2 horas después pálida, con los ojos rojos.
Dijo que habían recibido una denuncia anónima sobre una supuesta relación con Marco y que les habían llamado a los dos para pedir explicaciones. Él había negado todo, ella había minimizado, hablando de cenas de equipo y de un malentendido en un hotel. Le pidieron que por prudencia dejara de ir sola con él a viajes y reuniones. Verla así fue una mezcla rara. Por un lado sentí algo de culpa, no te voy a engañar. Por otro, una parte de mí decía esto es exactamente lo que tiene que pasar cuando juegas a dos vidas. Por la noche, en la cama, intentó acercarse. Me dijo Luis, alguien ha hecho una denuncia y sé que has sido tú. Su voz tenía cansancio y rabia. Contesté, tú has sido la que ha montado esta situación, yo solo estoy protegiéndome. El segundo mini clímax fue un WhatsApp que recibí de un número desconocido el jueves por la tarde. Al abrirlo vi que era la mujer de Marco. Se presentó, me dijo que había leído mi mensaje y que necesitaba que le confirmara fechas. Me soltó una bomba. Dijo, no es la primera vez que mi marido se lía con alguien de la oficina, siempre promete que cambiará. Saber que ahora también está con tu mujer me ha roto lo poco que quedaba. Quedamos en hablar por teléfono al día siguiente. Mientras tanto, Marco apretaba a Rosa. Lo vi en la pantalla de su móvil cuando la llamada entró en mitad de la cena. Su nombre enorme, sin apellidos. Ella salió al pasillo a hablar en voz baja, pero yo me levanté a coger un vaso de agua a posta. Escuché algunas frases sueltas. Dijo, no, yo no he sido, claro que no, tranquilo, lo controlaré, solo quiero que todo vuelva a estar como antes. Esa mezcla de sumisión y miedo al jefe me recorrió el cuerpo. Esa noche, cuando ella se metió en la cama, me quedé en el salón, con el portátil en las rodillas, mirando pisos en Idealista. Estudios pequeños, barrios normales, nada de lujo. Solo necesitaba un sitio donde poder cerrar una puerta y no oler su perfume mezclado con el de otro hombre. Mientras navegaba entre anuncios de 30 metros cuadrados con vistas a patios interiores, recibí otro mensaje de la mujer de Marco preguntando si podíamos hablar mejor por la noche del día siguiente, cuando sus hijos durmieran. Le respondí que sí, que a mí también me venía bien, aunque todavía no sabía que esa llamada iba a terminar de decidir lo que iba a decirle a Rosa en nuestra última conversación seria. El viernes fue un día raro, como si todo estuviera a punto de romperse pero aún se aguantara con cinta adhesiva. Fui a la oficina por primera vez en toda la semana solo para no volverme loco en casa. Contesté correos mecánicamente, puse cara de normalidad en las reuniones mientras en mi cabeza repasaba frases. Por la tarde volví pronto y me encontré a Rosa sentada en el sofá sin la tele puesta, con el portátil cerrado a un lado y el móvil boca abajo en la mesa. Eso ya era señal de que pasaba algo serio. Me dijo tenemos que hablar y por primera vez fui yo quien no se echó a temblar con esa frase. Me senté enfrente, apoyé los brazos en las rodillas para sentir el peso de mi propio cuerpo y obligarme a estar ahí. Ella empezó diciendo que en recursos humanos habían tomado la decisión de moverla de equipo para que no dependiera directamente de Marco. Que a él le habían dado un toque, que estaba furioso, que decía que todo era una conspiración contra su carrera. Me lo contó con los ojos medio enrojecidos, las manos entrelazadas, apretando tanto que los nudillos se le ponían blancos. Luego pasó a nosotros. Dijo sé que te he hecho daño, que he traicionado tu confianza, que mereces estar enfadado, pero no quiero tirar todo por la borda. Propuso ir a terapia de pareja, hacer un parón, pensar. Mientras hablaba, yo notaba en mi cuerpo una mezcla curiosa. No era la rabia descontrolada del primer día, era algo más denso, una tristeza pesada que me bajaba los hombros. La escuchaba y al mismo tiempo oía de fondo el pitido del WhatsApp que me había llegado la noche anterior de la mujer de Marco. Le conté que ya había hablado con un abogado. Vi cómo se le abrían los ojos. Dije quería saber qué opciones tenía si decidía separarme.
No le oculté que había sacado parte de mis ahorros de la cuenta conjunta. Se le escapó un gesto de ofensa, pero enseguida lo cambió por uno de resignación. Dijo: tenía miedo de que hicieras algo así, pero lo entiendo. En ese momento, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo miré por reflejo. Era un mensaje de la mujer de Marco diciendo: cuando puedas me llamas. Guardé el móvil sin contestar, pero Rosa vio el gesto. Preguntó quién es. Podría haber mentido, pero ya estaba cansado de rodeos. Dije: la mujer de Marco. Le conté lo básico, que le había escrito, que habían tenido problemas similares antes. Fue como soltar una granada en medio del salón. Ella se levantó de un salto, empezó a caminar de un lado a otro. Dijo: estás loco, eso no se hace, es mi trabajo, mi vida, vas a destrozarlo todo por un calentón de celos. Me hizo gracia que llamara calentón de celos a saber que tu pareja ha estado en un hotel con su jefe. Le dije: no he contado más de lo que ya sé, que es poco comparado con lo que tú te has callado durante meses. El primer mini clímax de esa tarde fue cuando por fin puse en palabras lo que llevaba masticando desde que vi el recibo del hotel. Dije: no puedo seguir siendo el marido al que le mientes con la misma naturalidad con la que le dices que compres pan. Y no puedo competir con alguien que te controla el horario, el sueldo y las vacaciones. Esto no es un triángulo, es una batalla que yo no he elegido. Ella se detuvo, se apoyó en la estantería, se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaron un poco. Cuando habló de nuevo sonó más pequeña. Dijo: ¿qué necesitas para poder perdonarme? La pregunta me pilló a contrapié, porque la verdad es que ya no estaba pensando en perdón, sino en supervivencia. Pensé unos segundos, notando cómo me temblaba la rodilla. Dije: ahora mismo lo que necesito es espacio. He empezado a mirar pisos para irme una temporada. Ella levantó la vista de golpe, como si le hubiera soltado una bofetada. Dijo: pero este piso también es mío, ¿por qué te vas tú? Contesté: porque si te vas tú lo vas a convertir en drama con tu madre, con tus amigos, con todo el mundo. Yo quiero silencio, tiempo para que se me baje la taquicardia cada vez que oigo tu móvil. Segundo mini clímax. Me preguntó si quería divorciarme ya. No tenía preparada una respuesta cerrada. Dije: no lo sé todavía, pero sí sé que no puedo seguir durmiendo en la misma cama con la imagen del recibo pegada a la retina. Quiero separación, al menos de momento, y reglas claras. Nada de traer a casa a nadie, cuentas claras con el dinero, y sinceridad sobre lo que hagas de aquí en adelante, aunque ya no estemos como pareja. Ella se sentó otra vez, agotada. Dijo: acepto que te vayas si es lo que necesitas, pero me duele que la primera reacción sea llamar a abogados y a la mujer de Marco en vez de intentar arreglarlo conmigo. Ahí tuve que morderme la lengua para no decirle que su primera reacción había sido defender a Marco en recursos humanos y pedirme que no hiciera nada para no fastidiarle la carrera. Cuando la conversación se agotó, nos quedamos un momento en silencio. El salón parecía más pequeño. Le dije: mañana me llevo unas cosas a casa de mi primo unos días, luego ya veremos. Ella asintió despacio. En sus ojos había una mezcla rara de orgullo herido y miedo real a quedarse sola. Yo me levanté para ir al